Saludos. Titulamos este vídeo Lucian muestra portal de subir-bajar. Decodificación de la película El corazón del ángel número 24. Nosotros en vídeos anteriores hemos compartido lo que denominamos un esquema estático del primer paso creativo. Y en este vídeo y en siguientes vamos a compartir lo que denominamos esquema dinámico, es decir, esquema del movimiento. Y el esquema del movimiento es más difícil de apreciar, por eso realizaremos más de un vídeo sobre este esquema. Nosotros nos consideramos afortunados con compartir este conocimiento que a nosotros nos da discernimiento para comprender lo esencial, porque lo esencial es, como nosotros ya venimos diciendo, es simple, es decir, sencillo y profundo, y estamos capacitados de modo innato para adquirir este conocimiento de lo esencial que nos dará empoderamiento, porque saber lo esencial de cómo se desarrolla esta realidad, pues te da poder para afrontar las trampas del engaño, de la oscuridad que está establecida en esta dimensión. Entonces, ese es el motivo esencial y fundamental de nosotros realizar estos vídeos. Entonces, en relación con este vídeo, aquí está el título y recordamos un vídeo anterior en que hemos presentado lo que nosotros decimos este esquema, que lo consideramos estático, porque decimos que es espacial, es decir, una totalidad pues crea de sí misma dos polos, y ese es el primer paso creativo. Pues ahora en este vídeo vamos a tratar precisamente ese movimiento, cómo se pasa del 1 al 2 y simultáneamente al 3, como ya hemos expuesto en vídeo anterior. Entonces, nosotros decimos que el esquema dinámico nos muestra cómo la fuente realiza el movimiento que transforma la unidad en dualidad y triunidad, porque esto finalmente es una triunidad, como ya hemos expuesto en un vídeo anterior. Y entonces, ¿cuál sería cómo se concretaría ese movimiento? Pues se concreta en dos vórtices. Vórtice masculino, podemos decir, y vórtice femenino. Es decir, vórtices son remolinos, son movimientos en sentidos opuestos que pulsan en un centro. Son opuestos y complementarios. Y entonces este movimiento pues realiza un ciclo. Y ese ciclo pues es el que origina este paso de la unidad a la dualidad y a la triunidad. Y todo está incardinado en el toroide universal, simplemente porque este interior del toroide pues está reflejado precisamente por este interior polar de estos dos polos. Entonces, este esquema requiere algo más de atención, pero nosotros lo vamos a simplificar del modo que consideramos más sencillo. Incluso vamos a hacerlo simplificado con lo que es una manifestación exterior, y quizás en vídeos siguientes o en otra serie pues lo expliquemos con mayor profundidad. Entonces, también acabamos de decir y repetimos que un esquema dinámico significa movimiento, es decir, eso está en relación con el tiempo, y los dos ejes fundamentales de toda nuestra realidad es el tiempo y el espacio. Todo está incardinado en distintas proporciones de tiempo y espacio, y el espacio o el estatismo pues es más fácil de comprender. Por eso nosotros hemos comenzado con este esquema estático, porque es más fácil de captar. En cambio, el esquema del movimiento dinámico pues cuesta más captarlo. Así, por ejemplo,
Así, por ejemplo, si se quiere captar la esencia del funcionamiento de un coche, pues evidentemente, pues si tú partes del coche en estatismo y con todas sus porciones estáticas, pues eso es más fácil y más para un punto de partida, y después posteriormente pues ir viendo todo el funcionamiento, porque esto ya sería dinamismo, el movimiento de motor y de todos los engranajes. Esto sería posterior y más complejo. Por tanto, nosotros vamos a dedicar ahora, después de este esquema más fácil, nos vamos a dedicar a este esquema, pero haciendo la máxima simplicidad que nosotros podemos establecer, y si alguien pues lo mejora, pues nosotros lo agradecemos. Entonces, este esquema dinámico pues nos va a mostrar los 6 pasos iniciales que crean y sostienen esta realidad. Es decir, cómo se pasa del 1 manifestado al 2 manifestado y triple. ¿Cómo se pasa? ¿Cuál es el movimiento de la unidad inmanifestada a la triunidad manifestada? Y esto también en relación con esta película, que todo lo que nos expone esta película en los mínimos detalles, pues tiene un gran sentido que nosotros estamos decodificando. Pues esto nos va a mostrar también por qué Lucian afirma que el miércoles puede pasar cualquier cosa. Y esto está en relación con el título de este vídeo que hemos dicho, que muestra el portal de subir y de bajar, es decir, de ascenso y descenso, porque eso se dará en este miércoles. Y entonces nosotros hacemos la observación de que cualquier persona que visualice esa película, pues cuando compruebe que cuando lleva esa película una duración algo más de una hora 05, pues entonces ahí realiza el detective Harry Ángel pues unas afirmaciones o una serie de preguntas que no parecen tener relación con la película, porque la escena sería la siguiente: le visitan 2 policías que le están interrogando porque él está próximo a un crimen y le están interrogando, y cuando se van a marchar los 2 policías, pues él, Harry Ángel, pues le dice palabras literales que las pueden encontrar en esa duración de 1 hora de la película. Pues le dice a uno de esos policías, le dice: ¿has visto el club de Mickey Mouse? Porque ¿sabes qué día es hoy? Hoy es miércoles, el día que puede pasar cualquier cosa. Entonces, esa frase no parece tener concordancia con todo el argumento ni con esa escena. Pero ¿por qué la habrá puesto Lucian en boca de este detective? Pues nosotros decimos, pues porque tiene un gran significado y te está dando claves para los que entienden, bien de sus servidores o bien el propio ser humano que busque. Te está dando claves importantes en esa frase que parece no venir a cuento en esa película. Entonces nosotros decimos que el club, este es el cartel de el club de Mickey Mouse, pues es un show de variedades, sobre todo que se dio en estas fechas de 1955 a 59, y este es uno de sus carteles, que es la fecha en que se está realizando el contexto de esta película, sobre el año 1955. Y entonces esto es una producción de Walt Disney. Cada persona que sea investigadora ya podrá suponer lo que representa Walt Disney. Y entonces ya decimos dos detalles significativos, que Mickey Mouse, si cuentan sus letras, pues son 11 letras. Eso, para las personas que ya están en este mundo de la interpretación de códigos, sabrán que no es casual. Y si el personaje de Mickey Mouse nosotros interpretamos con líneas rectas el perfil o su rostro, su esquema, pues comprobarán que es un triángulo, pero un triángulo invertido. Y eso es lo mismo que la V de la victoria. Y eso es lo mismo que el condensador de flujos que nosotros hemos expuesto en otros vídeos. Es decir, un movimiento de descenso que le sirve a Lucian para ascender. Entonces, esa frase, como decimos, pues consideramos que no viene por casualidad, y tenemos que contextualizarla. ¿Y dónde la contextualizamos?
Pues el Lucián representa un poder cósmico, pues evidentemente en el ciclo de la pulsación creativa universal. Ahí contextualizamos y damos sentido a esa frase, de tal forma que el toroide universal mantiene esta creación realizando un recorrido cíclico de energías, vibraciones polares. Y ese recorrido se da alrededor de lo que nosotros denominamos y hemos compartido el centro de pulsación. Y al llegar a dicho centro es cuando se produce la pulsación. Y en esa pulsación que mantiene toda esta dimensión, pues ahí es donde se produce un ascenso y un descenso dimensional. O le podemos decir también un ajuste dimensional. Y ese es el que está esperando Lucián para él reajustarse, haciendo bajar a Harry Ángel o Johnny Favorite, haciéndolo bajar para él subir, como ya hemos expuesto en otros vídeos. Y por eso también en esa película es frecuente escenas de escaleras que van haciendo de personajes el recorrido para realizar sacrificio, y también ventiladores que significan también movimiento, porque este es el esquema del movimiento. Entonces, en ese ajuste dimensional que nosotros decimos, pues es el punto de pulsación cuando se produce es en el miércoles. Por eso Lucián tiene la ocasión de ascender a costa de descender Johnny Favorite. Y por eso nosotros compartimos que es por lo que se realiza esa frase de que en el miércoles puede pasar cualquier cosa. Le está diciendo a Harry Ángel o a Johnny Favorite, pues en este miércoles es cuando tú vas a descender y yo voy a ascender, porque puede pasar cualquier cosa, y esa es una cosa, una cuestión fundamental. Entonces, como decimos, ¿por qué el miércoles será un portal de ascenso y descenso? Pues nosotros lo explicamos y vamos a seguir exponiéndolo punto por punto, porque esto nos da mucha comprensión de esta realidad, cómo funcionan los ciclos de esta realidad, porque en esta realidad todo es cíclico. La vida es un ciclo que empieza con el nacimiento y termina con la muerte, y debemos obtener el máximo conocimiento de nuestro paso por esta realidad, porque eso nos da discernimiento y comprensión y empoderamiento. Entonces nosotros decimos, el miércoles es el tercer día de un ciclo de 7 días. Eso es evidente. Y ahora, Lucián, para controlar esta dimensión, pues debe adaptar los ciclos sociales convencionales a los ciclos naturales. Por ejemplo, este ciclo de la semana es un ciclo convencional, es decir, podría ser de otra manera, podría haberse establecido, bueno, vamos a hacer los ciclos de 8 días, o de 10 días, o de 4 días, es decir, es una cuestión convencional, pero él, con toda su astucia y conocimiento, pues no lo hace al azar, sino lo hace adaptándolo a los ciclos verdaderos, a los ciclos de la pulsación del toroide universal, y por eso pues realiza este ciclo de 7 días, en el cual el miércoles es un punto fundamental donde se produce uno de los puntos de ascenso y descenso, porque son dos los puntos fundamentales de todo ciclo natural. Entonces, estos ciclos naturales pues tienen dos puntos que nosotros calificamos como pulsación del eje central, y ahí es donde se produce la creación, donde se produce el sostén y donde se produce también el ajuste dimensional. El ajuste dimensional significa que se producen dimensiones, porque esta dimensión secundaria, corteza de Lucián, que no estaba al principio, pues tuvo que producirse debido a un tipo de movimiento. Pues aquí está, este es el movimiento, este es un punto donde se realiza este reajuste. Entonces nosotros esto lo vamos a desarrollar en varios ciclos, pero en este simplemente nos vamos a limitar de un modo rápido al ciclo anual solar, para señalar dónde están estos puntos donde se pulsa en este ciclo natural, que sería equivalente al punto inicial de la semana del miércoles, que es donde se realice el ajuste. Pues entonces, aquí sería en el ciclo anual solar, que serían los 12 meses del año, pues que es un ciclo, porque ciclo significa repetición y se repiten las estaciones, primavera, verano, otoño, invierno, y así cada año, pero se va repitiendo. Pues los puntos de pulsación pues estarían en los equinoccios. Y entonces aquí en el analema solar que nosotros hemos compartido y seguiremos compartiendo, que es el movimiento del Sol a lo largo del año, pues es cuando se da este
este ciclo. Entonces, en este ciclo anual, pues existen dos puntos que están aquí en el nudo, en el punto central. Entonces, después del solsticio de invierno, pues se van produciendo los meses marzo, abril, y entonces aquí en abril, en marzo y abril, en este punto es donde se da uno de esos puntos de ajuste dimensional. Después sigue mayo, junio, julio, y aquí se llega a este máximo que es el solsticio, y después se baja otra vez pues al siguiente equinoccio, que es el equinoccio otoñal, y entonces aquí está septiembre, sobre todo el mes de septiembre, agosto y septiembre, es decir, en este mismo punto están los dos puntos de pulsación, el equinoccio de primavera y el equinoccio de otoño. Y entonces es muy importante y muy representativo, porque ahí, en ese punto, ¿por qué se producirá ahí la pulsación? Porque ese es el punto más cerca del eje central de la fuente creativa, es el punto más cerca del equilibrio creativo, es ahí donde se pulsa, porque ahí los días y las noches tienen la misma duración aproximada, la misma duración. En cambio, en los otros extremos, tanto en los solsticios, distintos a los equinoccios, en el solsticio de verano y en el solsticio de invierno, es cuando existe el máximo desequilibrio. El máximo desequilibrio, bien un número de horas solares excesivo o escaso, pero aquí en este punto, que son los equinoccios, es donde está pulsando, y al estar cerca de la fuente, pues tiene que estar el punto de máximo equilibrio, y ahí en ese punto de máximo equilibrio es donde se produce el reajuste, el ajuste dimensional, y entonces eso en una semana, en un ciclo semanal, pues equivale al miércoles, y por eso le dice Lucian a sus servidores, a Harry Ángel y a todos nosotros, que el miércoles puede pasar cualquier cosa tan representativa como que él suba mientras que un humano pues lo haga bajar y descender. Por eso aquí en esta película no existe ninguna frase por casualidad, y la persona que vea la película verá que esa frase parece que no tiene sentido en ese contexto. Entonces, este miércoles, en el ciclo semanal, el miércoles pues corresponde al punto de contacto de la pulsación ajuste dimensional. Entonces, si nosotros comprendemos los ciclos naturales, o el ciclo de la creación y sostén del cosmos, con sus dos puntos de contacto con la fuente, que ahí es la pulsación, pues comprenderemos realmente que muchos de estos ciclos artificiales pues están en relación con los ciclos naturales, y entonces comprenderemos que determinados elementos numéricos, como puede ser los ciclos de la semana, el ciclo semanal de 7 días, el génesis de los 6 días de la creación con el séptimo, que también representado en la flor de la vida, la ley musical de la octava, la tabla periódica de los elementos, el esquema de las matemáticas vorticiales, todos esos esquemas, si los comprendemos realmente, veremos que significan lo mismo, aunque tengan algo cambiado, por ejemplo, ese tipo de numeración o de días, que lo veremos según a lo que se le dé prioridad, como lo veremos en vídeos siguientes. Veremos que todos en realidad son el mismo esquema que nos da, según nuestra opinión, uno de los máximos discernimientos de esta realidad. Nosotros hemos tardado mucho en llegar a este conocimiento, pero nos es muy grato comunicarlo para los que busquen la verdad. Terminamos en este punto deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento.